Aunque se insiste en que la verdad es un concepto eterno e inmutable, en realidad, algunas revelaciones resultan ser tan amenazantes que no solo se desvanecen, sino que son deliberadamente sepultadas bajo un manto de hipocresía social y una moralidad que beneficia a la mayoría. Friedrich Nietzsche comprendió esta dinámica mejor que nadie. ¿Le conoces? Es el pensador notorio por proclamar la muerte de Dios, el hombre que prefirió la abismal soledad a la sumisión conformista y el intelectual que osó demoler cada pilar de la civilización occidental. Sin embargo, lo que la narrativa histórica ha ocultado de forma rigurosa son sus auténticas convicciones acerca de la mujer, sobre la naturaleza más primitiva del deseo, y respecto al perpetuo y turbulento baile entre lo masculino y lo femenino. Estas ideas han sido extirpadas sistemáticamente de los anales que nos cuentan su vida y obra. Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué razón la figura de Nietzsche se nos presenta frecuentemente como la de un intelectual resentido que se consume en la locura y la soledad? ¿Por qué se oculta el hecho de que él percibía a la mujer no solo como una potencia de seducción, sino como una fuerza de destrucción creativa? ¿Por qué la crítica académica celebra su rechazo a la moralidad cristiana, pero pasa por alto sus observaciones más crudas sobre lo femenino? De igual forma, mientras se destaca su filosofía del superhombre, Übermensch, se ignoran completamente sus serias advertencias sobre cómo el hombre se aniquila a sí mismo en el altar del idealizado amor romántico. La realidad es que Nietzsche no era el misógino amargado que nos han hecho creer. Su búsqueda de la autenticidad era implacable y su análisis de la psique humana, despiadado. Esta autenticidad venía acompañada de un costo que muy pocos están dispuestos a asumir. Nietzsche poseía un conocimiento sobre el poder, la atracción y la naturaleza femenina que los hombres de hoy anhelan comprender, pero temen reconocer. La cultura actual ha optado por sustituir la verdad innegable con la cortesía políticamente aceptable y la claridad brutal con una confusión reconfortante. Como consecuencia directa, una epidemia silenciosa de sufrimiento afecta a los hombres. El propósito de esta revelación no es incitar al odio, sino ofrecer claridad. No se trata de culpar a las mujeres, sino de liberar al hombre de las ilusiones que él mismo ha construido. ¿Qué sucede si aquello que las mujeres dicen buscar no es lo mismo a lo que realmente reaccionan instintivamente? ¿Y si el hombre moderno está siendo sistemáticamente adoctrinado para fracasar en las relaciones, siguiendo un código de conducta que nunca se escribió para su beneficio, sino para su contención? ¿Qué pasa si todo lo que se le ha enseñado sobre ser un buen hombre es precisamente lo que lo convierte en alguien invisible, olvidable y desechable? La lección comienza con Luz Salomé. Un detalle que muchos ignoran es que Nietzsche experimentó un amor profundo, y no por una mujer cualquiera, sino por lo Andrea Salomé. Esta intelectual rusa se erigió en el símbolo viviente de todo el poder femenino que el filósofo tanto veneraba como temía. Lu no era una mujer común, poseía una inteligencia deslumbrante, era ferozmente independiente, magnéticamente seductora y, cuando la situación lo requería, podía ser manipuladora y hasta implacable. Se hizo conocida por coleccionar genios, del mismo modo que otros coleccionan objetos raros. Según los registros históricos, Salomé era la clase de mujer con la habilidad de doblegar incluso a los hombres más influyentes. Mantuvo vínculos con figuras intelectuales clave de su era, como Rilke, Freud y,
Por supuesto, Nietzsche. Pero con Friedrich, ella desplegó el juego más despiadado, lo sedujo haciéndole creer en un futuro compartido, permitiéndole fantasear con una vida en común, e incluso posaron en fotografías que denotaban intimidad. Una vez que él se hallaba en un estado de total vulnerabilidad y apertura emocional, lo rechazó de forma pública, brutal y sin atisbo de piedad. Este evento se convirtió en el crisol de su filosofía más audaz. ¿Y cuál fue la respuesta de Nietzsche ante esta afrenta? Aquí reside la lección crucial que lo cambia todo. Él no imploró, no se rebajó, no se lanzó a perseguirla como un animal herido, ni recurrió a cartas patéticas rogando una segunda oportunidad. No se transformó en un acosador emocional. En su lugar, hizo algo que la gran mayoría de los hombres contemporáneos considerarían impensable: se aisló completamente. Se refugió en las montañas suizas, abrazando la soledad más absoluta, y procedió a transmutar ese dolor en algunas de las creaciones más influyentes y potentes de toda la filosofía occidental. Este acto, este preciso momento de autodominio, es el que los hombres de hoy en día pierden de vista por completo. Nietzsche no se comportó de forma débil ni indiferente, tampoco estaba simplemente superando el sufrimiento como lo haría un monje. Él estaba transmutando la agonía en poder, observando su propio padecimiento con la objetividad de un científico que estudia un experimento, extrayendo conocimiento de cada fibra de dolor. Él comprendió una verdad que hemos olvidado por completo en nuestra época centrada en la terapia y la comunicación emocional. Para conquistar el mundo, para llegar a ser quien estás destinado a ser, primero debes superar tu necesidad desesperada de la mujer. Y no de la figura idealizada que Hollywood te ha vendido, sino de la mujer auténtica, con toda su complejidad, sus contradicciones y su inherente poder destructivo. ¿Y qué profunda verdad desenterró Nietzsche en aquellas cumbres gélidas, escribiendo con dedos entumecidos mientras su corazón sangraba? Descubrió que las palabras de una mujer a menudo traicionan sus instintos más profundos, que sus emociones pueden oponerse frontalmente a sus acciones. Constató que su deseo consciente por la estabilidad y la seguridad no siempre coincide con aquello que verdaderamente la fascina, la consume y la obsesiona. Él experimentó esta contradicción con una intensidad dolorosa, sintiéndola en lo más profundo de su ser, y nunca intentó ni resolverla ni someterla a control. Porque Nietzsche entendió algo que el hombre moderno ha olvidado: pretender domesticar a una mujer es el camino por el cual el hombre pierde su propia alma salvaje en el proceso. En lugar de ello, la observó con la frialdad de un cirujano, se desapegó con la disciplina de un guerrero y se fortaleció con cada revés. De todo aquel caos emocional, de esa tempestad de dolor y revelación, Nietzsche extrajo una única conclusión que alteraría para siempre su visión de las relaciones humanas: el hombre debe ser educado para la guerra, y la mujer para el recreo del guerrero. Esta frase, que los críticos modernos desean presentar como un simple machismo primitivo, era en realidad una advertencia codificada, una verdad biológica oculta bajo una potente metáfora. Él no estaba abogando por la dominación física. Estaba hablando de la polaridad energética, del baile perpetuo entre la fuerza directiva y la receptividad, entre el que conquista y la que permite ser conquistada. Cuando un hombre atraviesa las contradicciones que presenta una mujer y, en lugar de derrumbarse, se mantiene firme, sin convertirse en un mendigo emocional,
ocurre una transformación, o se torna amargado y resentido, o asciende a algo mucho más potente, un superhombre. Esta fue la verdadera enseñanza de Nietzsche, forjada en el fuego de su propio sufrimiento. Las mujeres inevitablemente pondrán a prueba al hombre, desnudándolo por completo, empujando cada uno de sus límites hasta dar con su punto de quiebre. Lo que subsiste tras esa tormenta, después de ese huracán de emoción, es su esencia inalterada bajo las máscaras sociales. A diferencia del hombre actual, que se lamenta en foros y se victimiza, Nietzsche utilizó cada humillación, cada traición y cada dolor como el combustible necesario para su voluntad de poder. Los hombres de hoy se justifican interminablemente, suplican perdón por su existencia y, en ese proceso, sacrifican lo único que una mujer respeta de verdad, su columna vertebral, su firmeza y dignidad. Nietzsche rechazó ese juego degradante, eligiendo la soledad por encima de la mendicidad afectiva, la creación sobre el consuelo fácil y el poder personal antes que la paz doméstica. Por ello, la academia moderna insiste en catalogarlo simplemente como un resentido con bigote que escribía desde el despecho. La verdad es que él fue el hombre que confrontó el caos femenino en toda su terrible magnificencia y emergió con una voluntad inquebrantable. La cultura contemporánea venera la ilusión de la domesticación entre los géneros. No se trata de la igualdad de valor, que es un concepto distinto, sino de una supuesta mansedumbre, de la neutralización emocional del hombre. Constantemente se nos bombardea con el mensaje de que el hombre será más deseable, más atractivo y más exitoso en el ámbito amoroso si asume cualidades consideradas femeninas, ser más emocionalmente expresivo, complaciente, sumiso y en contacto con su lado sensible. Se insiste en que el hombre debe ser vulnerable, compartir abiertamente sus miedos y mostrar una apertura total desde el primer momento. Se vende la fantasía de que una comunicación emocional perpetua es la llave de un amor duradero. La promesa es que, al ser lo suficientemente sensible, comprensivo y disponible, ella lo elegirá y lo retendrá. No obstante, basta con observar la realidad. Los hombres que siguen este guión al pie de la letra terminan siendo marginados, divorciados, traicionados o relegados al temido estatus de mejor amigo, mientras ella persigue al chico malo que la trata con indiferencia. Se convierten en un soporte emocional gratuito, el hombro para llorar, el receptor del famoso "eres tan dulce", pero Nietzsche se habría reído a carcajadas ante esta inversión cósmica, no por maldad, sino por su capacidad para penetrar la autoilusión humana. El gran filósofo alemán sabía que las declaraciones superficiales a menudo encubren instintos más profundos, más primitivos y más honestos. Y nada está más oculto, es más peligroso de ignorar y más fundamental de entender que la voluntad de poder inconsciente que opera en la dinámica entre hombre y mujer. Esta voluntad no es misoginia, como pretenden los débiles, sino magnetismo puro. Esta voluntad de poder es la fuerza motriz del universo, aquella que da origen a galaxias y destruye civilizaciones. Es lo que provoca las mariposas en el estómago de una mujer o la deja tan árida como el desierto. Una mujer no pierde la atracción por un hombre porque sea bueno, considerado o gentil. La pierde cuando esa gentileza viene envuelta en carencia, cuando enmascara una ausencia total de columna vertebral y cuando se disfraza de virtud siendo, en realidad, una súplica encubierta. Nietzsche sabía que la verdadera virtud,
La arete de los antiguos griegos significaba excelencia arraigada en vivir conforme a la naturaleza más auténtica y salvaje. Y para un hombre, esa naturaleza no susurra dulcemente, ruge, no pide permiso, sino que toma. No se disculpa por ocupar espacio, se expande. La evolución no te diseñó para convertirte en lo que ella conscientemente dice querer, sino para transformarte en lo que ella inconscientemente no puede resistir, lo que no puede controlar, lo que la hace sentirse pequeña y femenina en contraste. Aquí es donde la mayoría de los hombres colisiona con la realidad de forma catastrófica. La mujer declarará con total sinceridad que desea suavidad, vulnerabilidad y acceso pleno e inmediato a tu corazón. Te dirá que busca un hombre que se comunique, que comparta, que esté emocionalmente disponible sin reservas. Te convencerá de que la masculinidad tradicional es tóxica y que el futuro es de los hombres sensibles. Pero te imploro, observa, no escuches. Observa lo que ocurre cuando ofreces todo esto de manera rápida, completa y, sobre todo, desesperada. Observa cómo ella se distancia, quizá no físicamente al principio, pero sí energéticamente. Observa cómo su mirada pierde intensidad, cómo sus respuestas se vuelven lacónicas y cómo inventa excusas para no verte. Observa cómo, misteriosamente, su atracción se dirige hacia el hombre que la trata con indiferencia, que no responde a sus mensajes de inmediato y que tiene una misión vital más importante que orbitar a su alrededor. Ella se aleja, no por ser maliciosa, sino porque sus instintos son implacables, más primitivos que cualquier civilización y más poderosos que sus propios pensamientos conscientes. La naturaleza programó su biología para buscar la fuerza, no la blandura. Para responder al arraigo, no a las súplicas románticas, para reaccionar a la confianza, no a la carencia disfrazada de afecto. Nietzsche advirtió que el deseo, especialmente Eros en su destructiva magnitud, no opera bajo la lógica, sino bajo la voluntad de poder en su forma más elemental. Esta voluntad desenmascara la identidad real de un hombre cuando se despoja de sus pretensiones civilizadas. ¿Y qué hay más patético y destructivo para la atracción que un hombre desesperado por obtener validación de la misma mujer a la que supuestamente está liderando? Es el equivalente a un general que mendiga permiso a sus soldados para emitir una orden, o un rey que suplica aprobación a sus súbditos. Esto es la inversión completa del orden natural, y ella lo percibe en lo más profundo de su ser, aunque no pueda racionalizarlo. Las energías masculina y femenina, sin importar lo que dicten las ideologías de género, no son intercambiables, son complementarias, pero fundamentalmente distintas. Una penetra, la otra recibe, una estructura, la otra nutre, una mantiene la dirección, la otra fluye y se adapta, una lidera, la otra sigue. Cuando estos roles se invierten, la polaridad se desintegra. Por ello, ser simplemente un buen tipo no basta, no si esa bondad se basa en el autoborrado, si la gentileza es una estrategia para obtener aceptación, o si la consideración nace del miedo al conflicto en lugar de una genuina fortaleza. La mujer no es atraída por la sumisión vestida de virtud, sino por la convicción, la certeza y una presencia que no requiere justificarse. Nietzsche plasmó la que quizás sea la máxima más vital para cualquier hombre que aspire a comprender su propio poder: conviértete en quien eres. Sin embargo, ¿cuántos hombres hoy conocen realmente su esencia,
liberada de las expectativas sociales, de las exigencias femeninas y de la presión constante por encajar. El hombre moderno ha aprendido, en su mayoría, a ajustarse, a ser menos amenazante, más agradable, más digerible para el consumo femenino. Ha dominado el arte de suavizar sus aristas, de disculparse por su propia naturaleza y de garantizar que las mujeres se sientan seguras a una costa de volverse el mismo invisible. Al traicionar su propia esencia, se transforma en alguien absolutamente olvidable. Y aquí reside una verdad que nadie se atreve a revelar: es imposible liderar a una mujer cuando se la persigue como un cachorro extraviado. No se puede inspirar respeto si la existencia entera orbita alrededor de obtener su aprobación. La atracción no puede florecer si el hombre ha renunciado a todo lo que lo hacía singular en un intento desesperado por ser lo que ella, supuestamente, desea. Los hombres que realmente cautivan a las mujeres, aquellos que las obsesionan hasta el punto de hacerles escribir en sus diarios y fantasear durante años, no gravitan en torno a ellas como planetas suplicantes. Por el contrario, permanecen firmemente anclados en algo que trasciende a cualquier mujer individual, una misión de vida ineludible, un código personal riguroso, o una verdad intrínseca que supera el drama romántico. Esta es la fuente de la auténtica ventaja de un hombre en el juego de la seducción. No es una crueldad calculada, sino una claridad inquebrantable sobre quién es y a dónde se dirige. No es manipulación, sino una autenticidad tan poderosa que no requiere ni explicaciones ni justificaciones. Este tipo de hombre no se doblega en busca de comodidad emocional ni sacrifica sus principios por una paz doméstica superficial. En su lugar, genera una tensión natural, no por un truco consciente, sino porque esa tensión es el espacio sagrado donde la atracción genuina reside y respira. A la generación actual se le ha inculcado la idea de volverse predecible, disponible e inofensivo para asegurar la confianza de las mujeres. Sin embargo, en una cruel paradoja biológica, la seguridad desprovista de desafío engendra un aburrimiento letal, y el aburrimiento es el verdugo lento, pero certero, del deseo. Esta es la polaridad fundamental que Nietzsche captó con maestría, una verdad incómoda e innegable que nuestros ancestros conocían instintivamente, pero que hemos desterrado en nuestro apuro por ser excesivamente civilizados. Nietzsche no se limitó a susurrar estas verdades a través de gentiles metáforas. Las gritó a viva voz por medio de aforismos que cortaban como espadas, a través de observaciones tan brutalmente honestas que la mayoría de las personas opta por la negación. No todos los hombres tienen la fortaleza para asimilar esta verdad, pero aquellos que se atreven a mirar la realidad sin parpadear dejan de perseguir la aprobación femenina para transformarse, a su vez, en el tipo de hombre que las mujeres inevitablemente desean perseguir. En este punto confrontamos una realidad tan cruda que la mayoría de los hombres preferiría vivir en la negación antes que enfrentarla. El hombre moderno, en su ingenuidad, aún interpreta las palabras de una mujer al pie de la letra, como si fuesen contratos legalmente vinculantes, en lugar de lo que son, expresiones de estados emocionales transitorios. Ella puede afirmar, con total sinceridad y lágrimas en los ojos, que busca a un tipo bueno, alguien sensible, emocionalmente accesible y que se comunique abiertamente. Te dirá que está harta de los chicos malos, de la toxicidad y de los hombres que la tratan mal, que solo anhela a alguien que la ame, la respete y la trate como a una princesa.
Ante esto, el hombre moderno, entrenado desde la infancia para ser complaciente, obedece al pie de la letra. Se vuelve sensible, vulnerable, emocionalmente disponible las 24 horas del día. La inunda con comunicación, escucha cada uno de sus problemas durante horas y la convierte en el centro absoluto de su universo, su terapeuta personal y su soporte incondicional. ¿Y cuál es la recompensa por tanta devoción? Silencio, confusión, excusas como necesito espacio, no es el momento adecuado o el devastador eres demasiado bueno para mí. O peor aún, el abandono total mientras ella se marcha con el tipo que la ignora, que tarda en responder a sus mensajes y que tiene cosas más importantes que hacer que adorarla. El hombre contemporáneo olvidó la lección que Nietzsche jamás pudo borrar de su alma, grabada a fuego por el dolor. Los seres humanos, antes que a nadie, se mienten a sí mismos. Y luego mienten a los demás, a menudo sin mala intención, sino porque genuinamente no logran comprender su propia naturaleza, primitiva y llena de contradicciones. Una mujer puede creer honestamente, con cada fibra de su ser consciente, que lo que quiere es confort, seguridad emocional y total transparencia. Pero a un nivel más profundo, en el reino de los instintos que operan por debajo del radar de la conciencia, lo que realmente anhela es algo radicalmente distinto. Su deseo instintivo busca contraste, tensión masculina, misterio y una presencia que no puede predecir ni controlar por completo. Ella desea un hombre que no pueda ser leído como un libro abierto, que no pueda manipular con drama o lágrimas y cuya vida y propósitos sean tan fuertes que ella se integre como una hermosa adición, pero nunca como la pieza esencial de su existencia. Porque tan pronto como ella puede predecirte por completo, una vez que logra controlarte emocionalmente y sabe que harías cualquier cosa por mantenerla feliz, el deseo muere una muerte lenta pero implacable. Hagamos la pregunta que aterra secretamente a todo hombre, esa que lo mantiene despierto a las 3 de la mañana, preguntándose qué pudo haber hecho mal, ¿por qué te olvidó tan rápido? ¿Por qué pasaste de ser el centro de su mundo a ser completamente invisible en cuestión de días o semanas? Recordaste cada instante, abriste tu corazón como nunca antes, estuviste a su lado en sus peores momentos cuando nadie más lo hacía. Compartiste tus sueños, tus miedos más oscuros, tus esperanzas más vulnerables, dándole acceso total a tu alma. Ella te dijo frases que grabaste como mantras sagrados. Eres el único que me entiende, nunca me había sentido así con nadie, no puedo imaginar mi vida sin ti. Y luego, como si alguien hubiera apagado un interruptor, todo se desvaneció. Días después, actúa como si nunca te hubiera conocido, publica fotos con otro hombre, ríe con una energía que nunca te mostró. Te sientes descartado como basura emocional. Pero esto es lo que Nietzsche te habría gritado. No fuiste olvidado por no ser suficientemente bueno, ni reemplazado por no ser atractivo o interesante. Fuiste olvidado porque eras demasiado predecible, demasiado disponible, demasiado fácil de obtener y de retener. Entregaste tu ser por completo y demasiado pronto, con una desesperación evidente. Tus emociones, tu tiempo, tu energía, tu alma, todo fue entregado sin que ella tuviera que esforzarse para ganarlo. Creíste que esa generosidad aseguraría una lealtad eterna, pero en realidad, mataste la tensión que mantiene vivo el deseo y colapsaste la polaridad que genera la atracción magnética.
Te volviste demasiado conocido, demasiado seguro, demasiado accesible. Eliminaste el misterio, el desafío y la incertidumbre. Te convertiste en un libro que ella ya había leído por completo. Ahora, enfoquémonos en los hombres que las mujeres jamás olvidan. Son aquellos que se convierten en el estándar invisible contra el cual miden a todos los demás. Hombres con los que se obsesionan años o incluso décadas después, aún estando casadas con otros. Estos individuos no siempre son los más dotados físicamente, ni los más ricos o exitosos, y rara vez son los más románticos o los que pronuncian las palabras más melosas. Pero comparten características que los vuelven absolutamente inolvidables, que se graban en la psique femenina como una marca de fuego. Son los hombres que llevaban el misterio como una segunda piel, que poseían una columna vertebral de acero oculta bajo cualquier apariencia de amabilidad superficial, y que, al decir que se alejarían, lo hacían de verdad. Eran hombres que no sentían la necesidad de justificarse constantemente, que no pedían permiso para ser quienes eran y que no se disculpaban por ocupar espacio en el mundo. Aquí reside la paradoja esencial que la mayoría de los hombres jamás llega a comprender, la verdad que Nietzsche sintió en sus propios huesos: el hombre que no la necesita es precisamente el hombre que ella más necesita. Esto no se debe a la arrogancia o a la crueldad, sino a que su existencia es genuinamente soberana. Su validación emana de su misión en la vida, no de la aprobación de ella. Su felicidad se basa en su crecimiento personal, no en su estado de ánimo. Su identidad está profundamente arraigada en algo que trasciende cualquier relación romántica. Ella se convierte en una testigo de su vida, no en el centro de la misma. Y al ser testigo de esa profundidad, esa disciplina y esa inquebrantable negativa a ceder ante la presión emocional, experimenta algo que la mujer moderna raramente siente: respeto genuino. Y si un hombre no inspira respeto, nada más tiene importancia. El amor sin respeto es meramente apego neurótico. El afecto desprovisto de respeto no perdurará más allá de la primera crisis. El sexo sin respeto se transformará en una obligación que ella cumplirá con un resentimiento creciente. O bien se marchará por completo, o lo que es peor, permanecerá físicamente mientras se retira emocionalmente, transformando la relación en una prisión para ambos. Existe un hecho aterrador que la mayoría de los hombres se niega a admitir, prefiriendo ignorarlo antes que confrontarlo: las mujeres pueden oler la desesperación emocional del mismo modo que los animales detectan el miedo. No es una fragancia lo que perciben, ni tu sudor o tu aliento, es algo mucho más sutil y mucho más revelador. Pueden oler cuando te has perdido a ti mismo en la búsqueda desesperada de su aprobación. Podrás exhibir la sonrisa más convincente, decir las palabras justas, vestir la ropa adecuada y simular confianza. Incluso puedes ser exitoso en otras esferas de tu vida. Pero si, en tu fuero interno, en el núcleo de tu ser, tu alma está hueca porque has canjeado tu autenticidad por el sueño de ser elegido por ella, ella lo sabrá. Las mujeres están sintonizadas biológica y psicológicamente para percibir la incongruencia emocional con una precisión escalofriante, un mecanismo de supervivencia desarrollado a lo largo de millones de años de evolución. Si lo que expresas no concuerda con lo que realmente crees en tu interior, si tu fachada externa oculta una desesperación interna, si tu gentileza es condicional y calculada,
Ella no necesitará analizarlo de forma consciente. Simplemente sentirá una repulsión que ni siquiera puede explicar racionalmente. Se alejará sin saber el motivo exacto, porque a un nivel instintivo y primitivo, percibe que ya no eres un hombre completo. Te has convertido en un espejo emocional suplicando ser llenado por su reflejo, en un vacío disfrazado de persona, en una necesidad con piernas que camina y habla. Y esa repulsión no es un acto de crueldad de su parte, sino sabiduría biológica. Es su sistema de navegación interno que la protege de invertir energía en alguien que ha renunciado a su propia soberanía. Porque una mujer no puede respetar a un hombre que no se respeta a sí mismo, y sin respeto, todo lo demás es solo una obra de teatro romántica destinada al fracaso. Si este mensaje se sintió como un golpe directo en el pecho, si reconociste tu propia historia en estas palabras y lo sentiste en carne propia, entonces este es tu momento de despertar. No sigas esperando por ti mismo. Deja de buscar más pretextos. Abandona la comodidad de culpar a las mujeres, a la sociedad o a las circunstancias. Es tu trabajo, tu responsabilidad sagrada, no ser lo que ella verbalmente dice querer. Tu misión es convertirte en quien realmente eres, plenamente, peligrosamente, sin disculpas ni necesidad de explicaciones. El mundo te tachará de arrogante por reclamar tu espacio. Algunas mujeres lo llamarán insensibilidad por no doblegarte a cada capricho emocional. Los hombres débiles te calificarán de tóxico por negarte a participar en el juego de la victimización. Pero las pocas, las muy contadas mujeres que identifican la masculinidad auténtica cuando la ven, lo percibirán en lo más profundo de su alma. Sentirán esa vibración ancestral, esa frecuencia biológica que sus cuerpos están diseñados para reconocer y responder. Y aunque nadie más lo note, aunque el mundo entero esté ciego a tu transformación, tú lo verás y lo sentirás. Sentirás el retorno de tu columna vertebral, la dignidad silenciosa de no necesitar la elección de nadie para validar tu existencia. Sentirás la fuerza que proviene de estar arraigado en algo más grande que cualquier drama romántico. Sentirás la paz que surge al dejar de perseguir para comenzar a atraer desde tu propia completitud. Y desde ese lugar de soberanía personal, ya no perseguirás a las mujeres como un adicto persigue su dosis, ni la aprobación como un mendigo persigue monedas. Te transformarás en una fuerza de la naturaleza, en un campo magnético que atrae lo que resuena con tu frecuencia y repele lo que no pertenece a tu vida. Dirigirás la realidad hacia tu voluntad, en lugar de ser arrastrado por las corrientes emocionales de otros. Porque ahora sabes, con una certeza que penetra hasta el hueso, lo que toleras se convierte en tu prisión. Lo que encarnas se convierte en tu libertad. Lo que respetas en ti mismo se convierte en lo que los demás respetan en ti. Nietzsche nos alertó hace más de un siglo, clamando desde las montañas suizas mientras el mundo dormía en sus cómodas ilusiones: el hombre debe superarse a sí mismo, o será superado por fuerzas que no comprende. Pero la mayoría de los hombres de hoy viven el guión de otra persona, interpretando un papel escrito por una sociedad que los quiere dóciles, complacientes y controlables. El mundo no necesita más quejas o más víctimas masculinas lamentándose. El mundo necesita con desesperación a hombres que recuerden quiénes son más allá de las expectativas sociales.
Hombres que se atrevan a ser peligrosos en su autenticidad, inconvenientes en su verdad e imparables en su misión. La pregunta no es si el mundo está listo para tu despertar. La pregunta es si tú estás listo para el mundo que crearás cuando finalmente te levantes.